Estamos por Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, en esta segunda parte de la entrevista nos gustaría conocer tu opinión y reflexiones en base a toda esta trayectoria que vos viniste relatando durante toda la primera parte. Ahora, ¿cómo eso se traduce de alguna manera en lo que sería la influencia de la medicina social latinoamericana en las agendas? Esto que hablábamos en otras oportunidades, bueno, cómo gobierna la medicina social, ¿no? Entonces, la primera pregunta en ese sentido que quería hacerte era si considerás de alguna manera que estas corrientes o esta corriente de pensamiento ha logrado ejercer influencias en la agenda, probablemente con variaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Pero si uno puede efectivamente pensar en una influencia en la agenda de estas corrientes, y bueno, y en ese sentido, ¿cómo crees que sus influencias, identificas etapas, variaciones a lo largo del tiempo y a lo largo de la región, ¿no? Sí. Pero hablar un poco de esa, cómo va permeando esa situación. Sí, yo diferenciaría, digamos, si pudiéramos hablar así, Belén, como tres agendas. Una agenda teórico, investigativa, académica, ¿no? Universitaria. Una segunda agenda, la agenda, digamos, estatal, de política, y aquí digo de políticas tanto nacionales como internacionales. Y una tercera agenda que sería la agenda, la presencia de esto en movimientos sociales, en el sector, los sectores sociales. Yo diferenciaría en principio, digamos así, eso. Yo me atrevo a decir que realmente, sobre todo en la primera parte, fue una influencia fundamental, fue en las universidades y en los sectores académico-investigativos, en donde yo creo que sin ser una influencia masiva y una cosa pues que transformó las universidades, yo creo que en las áreas de ciencias sociales y de salud sí realmente fue habiendo una presencia importante de esta corriente, empezando, digamos, tímidamente a mitad de la década del 70, subiendo su volumen en la década del 80 y en la del 90, y hay que reconocer también con crisis y dificultades grandes después, porque yo creo que no se siguió produciendo al mismo ritmo, tanto en la producción temática como en la construcción metodológica. Entonces creo que, y eso ha hecho que entonces sea una influencia real, pero tenemos que decirlo con franqueza, yo diría que en el conjunto de la cosa moderada. Y yo diría francamente, no creo que podamos decir que la corriente médico-social haya transformado las agendas en el mundo de la academia, pero sí ha tocado puertas, ha interrogado, ha propuesto cosas y se ha logrado, no solo pues porque algunos miembros de la asociación han tenido altos cargos de dirección, rectores universitarios, no solo ahora, yo recuerdo en la Universidad en Nicaragua, cuando la revolución, la universidad era un campo, digamos, como nuestro. María Isabel Rodríguez llegó después, mucho tiempo después, a la rectoría de la universidad en El Salvador. Jaime Urey fue recientemente rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. O sea, pero no hay que mirar esto solo desde el punto de vista, digámoslo así, de este tipo de poder y muchas veces con un componente más burocrático, sino el significado político de que gente de esta corriente llegue a esos cargos como expresión del valor, de la perspectiva que esta corriente ofrece, una cierta renovación de las formas de construir, de transmitir y de aplicar el conocimiento, porque la cosa no es solamente pues, la universidad como un espacio de dar clases, no, es la universidad como un espacio de conciencia crítica, de pensamiento, de investigación, de acercamiento analítico, comprensivo a la realidad, a las distintas realidades. Entonces yo en resumen pues diría eso. Pongo estos ejemplos siempre, los ejemplos tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que ilustran, la desventaja es que dejan en la sombra muchas cosas. Pero pongo estos ejemplos de estos rectores y así habría que mirar otros vicerrectores, decanos, cantidades.
En Alames ha habido una cantidad enorme de decanos y de todas las áreas, de salud, de enfermería, que ha tenido participación importante, de medicina, de ciencias sociales, etcétera. Siempre ha habido una participación. Hay que destacar también, por ejemplo, el caso de Cuba, donde en la Universidad de La Habana y concretamente y más específicamente en el área de la salud, en la corriente médico-social ha tenido una presencia real, importante, digamos, no marginal, ¿no? En otras partes ha sido de menor intensidad y en algunas realmente marginal. Y hay que decirlo con franqueza, creo que hay algunas donde esta corriente no ha llegado. Yo creo que hay que ser realista. Pero también se lleva pues unas sorpresas, ¿no? De gente de universidades remotísimas. Aquí, por ejemplo, sé que hay rectores y rectoras de universidades de provincia, ¿no? Y eso ha pasado en los distintos congresos en los países, ¿no? Entonces sí hay, digamos, una presencia en, digámoslo, no digamos agenda por ahora, digamos, en la vida universitaria, en la producción de conocimiento, en la creación de instrumentos metodológicos, en el planteamiento de nuevos temas y en el planteamiento del compromiso del conocimiento y de la universidad con la sociedad. Yo creo que ahí realmente ha habido un aporte importante, insisto, con diferencias en los distintos países y regiones. No mencioné también, por ejemplo, el caso de Brasil. La Fundación Osvaldo Cruz, que es un centro de pensamiento, de acción, de trabajo muy grande, estuvo varios años en cabeza de Sergio Aroca, y después ha habido otro, el de Paulo Bus, que fue de los fundadores. Paulo Bus fue el que editó esto completamente. Aquí está el nombre, ¿no? Aquí está organización de la publicación, Paulo Marcioni Bus, que era secretario ejecutivo de Abrasco, que tuvieron mucho que ver con Ezio Cordeiro, con Francisco Campos, con la realización del Congreso en Oro Preto, ¿no? Y Sonia Fleury, etcétera, otros nombres, ¿no? En Brasil hubo varios rectores, y no solamente la presidencia de la Fundación Osvaldo Cruz, sino en otras universidades, tanto de Río como de regiones y del propio Brasilia, gente que estuvo, que fue militante o que es de la corriente médico-social. Y así podríamos hablar de distintos. Entonces yo diría, ese primer nivel. El segundo nivel es la influencia del pensamiento médico-social en las políticas de salud en América Latina. Yo creo que ha habido una participación importante, pero todavía muy insuficiente, digamos, muy desequilibrada con la magnitud de los problemas y la necesidad de respuestas y prácticas nuevas. Podemos hablar, yo diría que en positivo, de las cuales más importantes ha sido el Sistema Único de Salud brasilero, que no es hijo pues de la corriente médico-social, pero que tiene una presencia sólida del pensamiento médico-social latinoamericano y propiamente brasilero. Y acordémonos que Berlinguer tuvo una vinculación muy cercana con Brasil. De hecho, yo creo que Berlinguer entró a América por Brasil, creo. Eso tendría que corroborarlo, pero fue de los países que más visitó Giovanni. Y Juan César también tuvo allá su semillero. Las cosas finales de Juan César fue que identificó líderes en todas partes, y por eso armó la reunión de Cuenca 1 en el 72 y de Cuenca 2 en 1983, ¿no? Entonces ahí está esta cuestión, estamos hablando de lo de la universidad. Volviendo a lo del Estado, digo, yo creo que tal vez el caso más positivo ha sido la influencia del pensamiento médico-social en la creación, la defensa y el mantenimiento del Sistema Único de Salud de Brasil, en donde se la han jugado, y yo creo que sigue, insisto, no es una criatura de esta corriente, pero ha tenido ahí un peso muy importante, y ahí sí se muestra cómo con la movilización social y con el acercamiento a esta movilización es como se pueden concretar y mantener políticas. Creo que en otros países hay sido una cuestión más, digamos, espasmódica, o de ciertos momentos donde ha habido influencias para defender ciertas políticas, ¿no? Y entonces creo que en Argentina, ustedes conocen mejor que yo, no voy a hablar de lo que ustedes saben bien, pero sobre todo, por ejemplo, ahora en la provincia de Buenos Aires. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en Rosario hubo una presencia importantísima, ¿no?
Yo tuve la suerte de estar varias veces en Rosario, la doctora Mónica Fein cuando estuve secretaria, después de gobernadora, etc. Había una relación y trabajamos estos temas, tanto de medicina social en general, de violencia en particular, y trataban de meter en sus políticas, en sus planteamientos, este enfoque y esta temática. Y así en otros países. Bueno, en Chile, antes de que existiera la Asociación de Medicina Social y este planteamiento, Salvador Allende escribió sobre estas cosas y puso en su gobierno un intento sólido, con el apoyo además de gente tan valiosa como el profesor Molina, Gustavo Molina, una práctica que podríamos calificar como una práctica médico-social, ¿no? Y así digo que pasó en algunos países, también en Centroamérica, a la sombra de la revolución sandinista, la gente que hubo muchos de los integrantes de medicina social que se fueron a Nicaragua y que trabajaron codo a codo y trataron, tanto en el campo de la salud como en el de educación, de influir en las políticas nacionales de fondo, ¿no? Y lo mismo en El Salvador. En El Salvador, a raíz del triunfo del FMLN, entonces hubo cuando tuvieron la oportunidad de acceder al gobierno, y ahí hicieron también del gobierno y el poder, tuvieron también la oportunidad y se hicieron esfuerzos muy grandes. La ley de medicamentos de El Salvador no era solo una cosa de medicamentos, eso era una concepción de la salud y digamos, una defensa muy grande y un enfrentamiento de toda esta cuestión de las transnacionales de medicamentos. Entonces ha habido, insisto, en varios países, pero ahí sí hay que hacer una radiografía bien específica por países, porque no se puede pensar así globalmente. Algo se ha influido, y ahí pensando en esto de políticas de salud de largo aliento, en la propia OPS, pero yo digo que ahí la cosa es muy difícil, porque la OPS, como es una agencia gubernamental, entonces es muy difícil. Voy a contar una infidencia. Cuando yo planteé el tema de la violencia ya en Washington, en la OPS, el más alto directivo me dijo: Saúl, trabajemos ese tema, pero con un tema de low profile, de bajo perfil. Y no era un tema de bajo perfil, pero ya por las condiciones políticas y los compromisos con los estados, había cierto temor de que porque la violencia interpela a los estados, además porque hay mucha violencia de estado, no solo con las dictaduras, que digamos ya como el apogeo de la violencia estatal, gubernamental, en muchas otras formas, ya no solamente de dictaduras, los estados son productores de violencia. En Colombia no hemos tenido una dictadura desde la década del 50, pero la violencia estatal en Colombia, lo documentamos ahora en el informe de la Comisión de la Verdad, es grandísima. Entonces digo, yo creo que algo se ha influido en esos niveles de plantear ciertos temas, en educación médica, por ejemplo, desde la OPS, este tema de violencia, en fin, algunos otros temas que han ido entrando, pero todavía yo diría que ahí sí nos falta, es muchísimo más lo que nos falta por hacer que lo que hemos logrado hacer. Y en el tercer punto, en la agenda de las organizaciones sociales, yo creo que ha habido una presencia, digamos, importante en algunos sectores, sobre todo sindicales, y de hecho en los distintos congresos ha habido presencia. Hay una participación activa en movimientos sindicales en varios países. He puesto el caso de México, pero lo podemos también decir, aquí en Argentina algo se ha hecho, también en Chile algo participaron en esto, en fin, en distintos contextos. Yo creo que en el movimiento sindical algo se ha sentido de este pensamiento, pero no digamos con la organicidad y con la constancia y consistencia que necesita esto, sino que ha sido mucho como que fulano que es de esta corriente trabaja con este sindicato o apoya aquella central de trabajadores, etcétera. O sea, no hay como una inserción orgánica, eso tenemos que decirlo con franqueza. Creo que sería hacernos ilusiones decir que sí, que somos orgánicos en los movimientos sindicales, porque ha habido algunas influencias o porque algunos obreros han asistido siempre a los congresos de medicina social. Creo que otro sector también importante, bueno, no sé si se puede hablar del sector de mujeres, no creo que eso sea correcto, no lo consideraría aquí,
pero con los pueblos étnicos, ya lo dije anteriormente, también ha habido un interés constante de Alames y han ido no como decía ahora como adornos folclóricos, sino como partícipes y como aportantes de pensamiento y de sus experiencias, y la corriente se ha sentido, digamos, se ha acercado a ellos. No sé, Belén, si con esto te respondo, pero es apenas, insisto, estos son como, digámoslo, realmente brochazos para algo que debemos sistematizar y elaborar mejor. Sí, sí. Y sobre eso quería hacerte dos preguntas para ir cerrando, porque sé que estamos en tiempo, pero vos mencionabas recién estos 3 espacios, ¿no? que eran claramente identificables, y yo ahí pensaba si ahora hago otro punto de entrada y te pregunto por los niveles de influencia, ¿no? Voy a ser bastante esquemática, pero entonces yo pensaba en un nivel más comunitario, si uno lo podría pensar en el nivel más local. Vos recién mencionabas ese vínculo con las organizaciones sociales y ese diálogo. Después, en un nivel nacional, estábamos hablando de, uno puede ver, si bien hay mucho por hacer, puede ver la influencia o cómo ha ido permeando algunas agendas. Habría que verlo en radiografía por países. Uno podría pensar esto si escalamos en un nivel quizás regional o global, pensando también en este diálogo, por ejemplo, con el Movimiento por la Salud del Pueblo, con la IAP en su momento. ¿Les fue sencillo o UNASUR en los 2000? Bueno, en realidad en la periodización llegamos justo hasta ahí, pero uno podría pensar también a nivel regional, el organismo andino, UNASUR. ¿Cómo es esa influencia si uno ahora lo piensa a nivel regional e internacional? Sí. No sé si haría, intenté ordenar. Lo trabajaría o lo enunciaría, Belén, digamos, en 2 momentos. Sí. En primer lugar, la presencia, digamos, vamos a decir, espacial a nivel de continente, América Latina, de países, de regiones y de municipios, de localidades. Yo creo que y podríamos hacer esa diferenciación, pero insisto, lo que estamos planteando es casi que un guión para un trabajo que hay que hacer. Pero ya decía algo de la presencia continental en ciertas cosas, en ciertos organismos y esto. Yo me atrevo a decir que la mayor presencia ha sido en los niveles nacionales y en los niveles locales. Yo creo que es donde más se ha sentido esto. Yo creo que a nivel continental, global, algo hay, porque es que realmente acuérdense que Giovanni Berlinguer, por ejemplo, fue parte del equipo que produjo el documento sobre los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que organizó la Organización Mundial, etcétera, que fue Giovanni estuvo ahí, y creo que algo influyó en el enfoque y en el análisis de eso. No totalmente, porque claro, es una cosa muy polivalente, digamos, o múltiple, entonces no podía pues tener una única marca, pero yo no tengo duda de que a través de Giovanni, creo que hubo alguien más de la corriente médico-social, no sé si fue alguien, es que se me olvida ahora, de Dinamarca, creo que estuvo también, ese nombre se me escapa, qué pena en este momento, pero hubo una presencia, digamos, de esta corriente a nivel global en eventos como ese, en la producción de este informe sobre determinantes sociales de la salud. Entonces yo creo que ahí se puede ver ese nivel, digamos así, macro. Pero insisto que las mayores presencias han sido a nivel nacional, en los niveles que ya hay, pues en los agendas que ya señalamos ahora, universitarias, estatales y sectores de salud, y yo digo que también se ha hecho ver mucho en los niveles locales. Entre otras cosas, porque una de las prácticas que muchos de esta corriente han impulsado ha sido la atención primaria en salud, la promoción de la salud, que estas categorías han sido muy cálidas, muy afines a la corriente. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Cuba, los eventos que se hicieron en Cuba sobre atención primaria en salud, que eran eventos gigantescos, así enormes, y si bien no eran organizados por la corriente médico-social, pero había una influencia real y éramos invitados. Aquí mismo en Argentina existió por un tiempo la cuestión de los recursos
de atención primaria en salud, ¿era verdad? Sí. Yo tuve la suerte también de estar ahí como en 2 o 3 ocasiones. Entonces este tipo de cosas se tuvieron una presencia en los niveles nacionales y locales, insisto, ¿no? Y en prácticas ya concretas, ahí sí se ha traducido en práctica. En el caso colombiano, por ejemplo, cuando esta corriente tuvo presencia en la Secretaría de Salud de Bogotá, y varios de nuestros miembros que están aquí, Román Vega, Mario Hernández, Nancy, los 3 fueron secretarios de salud de Bogotá y trataron de implementar prácticas muy afines a esto, ¿no? Cercanas a lo que se montó también en Venezuela, que hemos mencionado con lo de salud al barrio, y en Venezuela hubo también una ministra de salud de la corriente médico-social, María Urbaneja, y trató en su momento de abrirse a estas cosas y montaron todo este programa en los barrios. No sé si han entrevistado a María, valdría la pena. Sí, le escribimos, pero estaba... María Urbaneja. No sé. Yo creo que a veces pues, nos centramos mucho en mirar 2 o 3 países, pero la experiencia venezolana yo creo que es importante. Y eso mismo se trató de hacer en varias partes y hubo, digamos, militantes de esto que tuvieran presencia. Y lo otro ya es la interacción, hablaría yo más, Belén, con otro tipo de organizaciones o asociaciones, donde tendríamos, por ejemplo, la Asociación Internacional de Políticas de Salud, la IAP, International Association of Health Policies, el Movimiento de Salud de los Pueblos, el Movimiento de Médicos del Mundo, y ya instancias como UNASUR, etc. Ahí yo diría, yo creo, y es una de las propuestas que tengo para este congreso, que en el AME nos debemos plantearnos una estrategia de relacionamiento con este tipo de organizaciones, porque lo hemos hecho hasta ahora, pero no sistemáticamente, no con una visión política y una estrategia, sino porque uno de ellos es miembro o es amigo de un miembro, salvo el caso, sí quiero decir, de la Asociación Internacional de Políticas de Salud, la IAP, que eso sí hemos sido como hermanos, ¿no? Y hemos tratado también, hay que decirlo, de defender la dignidad de nuestra participación, no como los hijos menores de la IAP, sino que ALAMES es, y entre otras cosas lo puedo decir aquí porque yo fui coordinador general o presidente de la IAP. A mí me nombraron para esto en el Congreso de la IAP en Italia, y yo fui presidente al empezar este siglo. Y con ellos había una relación prácticamente pues, de hermanos, que hacemos lo mismo en distinta cosa. Creo que ha crecido más ALAMES, mucho más que la IAP, muchísimo más. Yo creo que la IAP se quedó mucho en lo que era ALAMES al principio, que era mucho un círculo casi amistoso. Hoy tú ves en el Congreso de aquí, por ejemplo, y es una cantidad de gente, por suerte algunos son amigos, pero grupo, pero la inmensa mayoría es gente que uno no conoce, son muchachos, muchachas que vienen de provincia, de universidades regionales, de movimientos sociales, indígenas, trabajadores, y eso ha pasado en los congresos. Yo diría que cada vez más, y eso es absolutamente saludable. Entonces diferenciaría, Belén, la relación con la IAP, que es ya una cuestión así, con estos otros en los que creo nos ha faltado plantear una estrategia de relacionamiento, y yo diría, no sé si la categoría mejor, pero una de las categorías que deben entrar en esta política es la de la complementariedad, porque es que somos relativamente pocos los que estamos en esta corriente y necesitamos relacionarnos adecuadamente con el movimiento de la salud de los pueblos, con médicos del mundo. Un tema que me he tocado y que yo creo que lo tenemos que discutir, la relación con las organizaciones de salud pública, porque ya les dije que cuando surgimos fue como eran casi que el enemigo, más que el neoliberalismo, era la salud pública tradicional, ¿no? En este momento, la salud pública, ha habido un sector que se ha quedado en la salud pública convencional, pero hay hoy muchas corrientes en la salud pública y hay muchas organizaciones y asociaciones de salud pública nacionales o regionales o mundial. Hay una federación de asociaciones de salud pública con cuyo presidente estuve aquí hace 2 meses en el encuentro justo de la Asociación Argentina de Salud Pública, que ya no son la salud pública esta burocrática y biomédica, son salud públicas replanteadas, repensadas, y nosotros no podemos quedarnos como en lo que les dije, la pelea pues Platero-Xochimilco, sino que tenemos que establecer un diálogo y desde nuestra posición y con la claridad de los principios que defendemos,
complementarnos y trabajar juntos en muchas cosas sin perder las identidades. La Asociación de Medicina Social o la corriente médico-social no debe ser para acaparar, debe ser para potenciar, para ayudar a acercar, a coordinar, a articular. Ese es el papel que nos toca. Y claro, cuando hay diferencias radicales y eso, decir, bueno, hasta aquí no podemos. Pero yo creo que tenemos que abrir mucho la puerta. Y una de las propuestas que traemos para la celebración del año entrante de los 40 años de la asociación, que eso también hay que decirlo, que una asociación de medicina social llegue de América Latina, llegue a los 40 años, eso solo es casi un milagro, porque es que surge una cantidad de organizaciones que duran 2 o 3 años y se acaban. Es como las revistas que se crean, yo no tengo la estadística, pero sí estimo que de 10 revistas que se crean, 9 llegan al segundo número y no sé cuántas llegan ya al año, a los 2 años y no sé cuántas a los 40 años, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora esa maravilla de tener en América Latina una asociación que lleva 40, va a cumplir 40 años, pero al mismo tiempo tenemos que revitalizarla. Y es la propuesta que aprovechemos este año para hacer esa reflexión y establecer, y entre ellas, que por eso entre ese tema, Belén, de plantearnos este tema en estos escenarios y ya en estos otros escenarios regionales, la CELAC, UNASUR, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? La OEA la veo muy difícil realmente, después les cuento, pero ahora que estuvimos entregando el informe de la Comisión de la Verdad a varios organismos, yo lo tengo que ir francamente, el único lugar que yo no volvería sería la OEA. Fue muy lamentable la cuestión, pero bueno, seremos el paréntesis, espero que eso quede aquí entre nosotros. Muy sí, bien. no, y además eso plantea también, mientras te escuchaba, los desafíos, porque bueno, es un diálogo, como vos decís, muchas veces con organismos y actores que tienen también otras perspectivas, otras visiones, otros contextos. Ahí te quería preguntar específicamente por también el tema, bueno, has tenido una participación muy importante de la comisión y cómo eso se relaciona también con toda esta trayectoria que vos nos venís a traer de la medicina social latinoamericana. Sí. Sí. Bien, Colombia ha tenido una situación de una confrontación armada que ya lleva casi 60 años, una confrontación que ha sido supremamente compleja, porque se han combinado desde proyectos políticos de cambio de modelo económico, cambio de modelo político, cambio del ordenamiento institucional, hasta una cantidad de intereses ya particulares, sectoriales. Luego entró el problema del narcotráfico en la década del 70, que no empezó el conflicto, pero que lo complicó y lo degradó de una forma enorme, entre otras cosas, porque penetró todos los actores. El narcotráfico en Colombia penetró al empresariado, penetró a las guerrillas, penetró a los paramilitares, penetró a la fuerza pública, y en muchos sentidos, incluyendo la cuestión cultural, porque hay una especie de una cultura narco, empezando por esa cosa de la valorización de la vida y que lo fundamental es la riqueza rápida y ya, ¿no? Y en gran cantidad a costa de lo que sea, incluyendo la vida, ¿no? Hay una alteración, digamos, valorativa, ética, supremamente grande, que no se le debe solo al narcotráfico, pero que el narcotráfico ha consolidado, y el individualismo muy afín con toda la ideología neoliberal. Pero decía que entonces en Colombia había un conflicto armado ya de más de 60 años, y a raíz de las negociaciones del Estado en cabeza del presidente Juan Manuel Santos en su periodo presidencial, fueron 2 periodos, fueron 8 años, se hizo esta negociación con la guerrilla, y dentro de la negociación quedó que se establecería un sistema que garantizara justicia, verdad y búsqueda de desaparecidos. Y entonces la parte de justicia quedó en la Jurisdicción Especial para la Paz, para construir una especie de lo que se ha llamado justicia transicional,
que está funcionando, va a funcionar creo que 11, 12 años más. La Comisión de la Verdad, yo tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de la Verdad, que teníamos como tarea tratar de aclarar qué ha pasado a lo largo de estos 60 años de confrontación armada. Pero no solo qué ha pasado, sino por qué ha pasado, que es lo más interesante, tratar de entender, si pudiéramos decir así, la lógica interna, los por qué de la confrontación armada, o diciéndolo en términos más teóricos, los contextos explicativos de esta confrontación armada en Colombia. Y además se nos pedía a la Comisión que propusiéramos, que hiciéramos un paquete de recomendaciones para tratar de que el conflicto pare definitivamente y de que se pueda construir en el país la paz. En mi caso, creo que la selección de los comisionados la hizo un comité con 3 integrantes internacionales y 2 nacionales, hizo una convocatoria abierta y finalmente, para no alargar la historia, yo fui seleccionado entre los 11 comisionados. Creo que influyó mucho justamente este trabajo de tantos años en el tema de violencia, que yo empecé, como ya les dije, a trabajar ese tema a partir de mi exilio en 1987, pero fue en el 88 donde yo ya decidí definitivamente me voy a dedicar a este tema, y desde ahí yo creo que en el campo académico, salvo algunas incursiones, puede ser lo del derecho a la salud y sistemas de salud, muy marginalmente en cierta forma eso, yo me he dedicado a trabajar fundamentalmente a investigar en el tema de violencia, a tratar de enseñar sobre esto y a tratar de crear y estimular la investigación y la acción frente a la violencia. Creo que esta trayectoria algo influyó en mi inclusión en la Comisión de la Verdad. Y digamos entonces ahí, a través mío y de otros comisionados con un enfoque parecido de derechos humanos, de dignidad humana, que creo que fueron algunas de las bases éticas de la Comisión de la Verdad, logramos hacer un trabajo realmente muy grande. Nosotros trabajamos casi 5 años y en una forma absolutamente dedicada. Nosotros hicimos aproximadamente recibimos 30.000 testimonios, recibimos 1.100 y pico de informes especializados de distintos sectores, grupos académicos, universidades, organizaciones sociales, sobre distintos temas y aspectos de estos 60 años del conflicto. Y con base en todo eso, en una riquísima producción teórica que hay en Colombia sobre la violencia, logramos, elaborando eso, hacer un conjunto de propuestas, de recomendaciones, aclarando, y eso lo quiero enfatizar mucho, el informe de la Comisión de la Verdad de Colombia no es la voz de los 11 comisionados, es la voz del país a través de los comisionados, de todos los sectores del país, porque nuestra estrategia metodológica fundamental fue: no vamos a aprobar o reprobar tesis o falsear, como usando el lenguaje popperiano, vamos a tratar de oír a la gente y de entender a la gente y de expresar lo que la gente quiere, no como usemos la palabra de la gente para decir lo que nosotros queremos o para probar nuestras hipótesis. Oigamos a la gente y expresemos cómo la gente entiende el problema, cómo ha vivido la violencia, cómo ha tratado de salir de la violencia y cómo están reconstruyendo sus vidas en este momento. Y el informe final es una respuesta a estas preguntas, que además casi se podría resumir en una pregunta: ¿por qué en Colombia persiste la guerra? A pesar de tantos años, de más de 700.000 muertos, de 121.000 desaparecidos, de más de 30.000 niños reclutados para la guerra, de cantidad de casos de violencia sexual, de 8 millones de desplazados, 60 años. ¿Por qué la guerra? Y de muchos intentos de paz, porque este no era el primer intento de paz. En la década de finales de los 80, principios de los 90, que se negoció con el M-19, la Constitución del 91, una especie de un acta de paz. El presidente Belisario Betancur, unos años antes, del 88 al 86, intentó. O sea, ha habido, y la pregunta entonces nuestra es: ¿por qué a pesar de tantos intentos y de una guerra tan cruel y degradada sigue persistiendo la guerra? Y la respuesta, insisto, está contenida en esos volúmenes. Son en total 10 grandes volúmenes. Lo que pasa es que uno de ellos, como es por regiones, entonces establecimos una especie de un libro, un
folio por cada región grande, que fue la otra estrategia grande de la comisión. No vamos a escribir un informe desde Bogotá, vamos a ir a todas las regiones del país y no vamos a ir solamente a los políticos de aquí, a los expresidentes que los escuchamos a todos, vamos a escuchar a toda la gente y en todas las regiones. Yo creo que fueron dos decisiones estratégicas metodológicas importantes. Y entonces en este momento entregamos hace un año ya el informe final, que como les digo tiene esos tomos. Hay unos tomos de carácter muy general, como dar cuenta de la visión histórica del conflicto armado. Hay otros sobre violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que se llama Hasta la guerra tiene límites. Hay otro sobre las regiones, que ya les dije lo que contiene. Hay otro que es puramente testimonial, muy lindo, muy pedagógico, que se presta mucho para lecturas y construir horas de cine y de teatro, que se llama Cuando los pájaros no cantaban. De manera que hay uno de los grandes capítulos que es sobre los impactos de la guerra, las consecuencias de la guerra en la vida, en la salud, en la democracia, en la naturaleza. Y en esto yo creo que hay cierta, no digamos originalidad, pero sí la comisión puso y mucha atención al impacto de la guerra en la naturaleza. Aquí las víctimas no hemos sido solo los humanos, ¿no? Individual y colectivamente. Los ríos, la tierra, el agua han sido víctimas, los animales víctimas de esta confrontación, y la cultura, que ha sido una víctima muy fuerte o muy grande del conflicto. Y ese volumen trata no solamente de estos impactos, sino de las formas como la gente respondió y fue capaz de salir adelante después de tanta barbarie. Viudas que tenían que quedarse respondiendo por sus 6 hijos, abuelos que querían quedarse respondiendo por sus nietos, mujeres que quedaban violadas, etc. Entonces, cómo la gente fue capaz de reconstruir su vida individual, emocional, personal, física por amputaciones, cegueras, sorderas, etc. Y al mismo tiempo la reconstrucción colectiva, de volver a conformar la Junta de Acción Comunal, de volver a organizar la cooperativa, de seguir en sus vidas y reconstruir su economía doméstica, personal, grupal, etc. Y fuera de eso, los esfuerzos que la gente ha hecho por la construcción de paz. Ese se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida. Y hay otros volúmenes ya más específicos sobre temas ya más particulares, pero muy importantes. Hay uno sobre los pueblos étnicos, que es también la primera comisión de la verdad que produce un informe específico sobre los pueblos étnicos. Otro sobre los niños, niñas y adolescentes en la guerra. Otro sobre las mujeres y la población LGBTIQ+ en la guerra, que es muy importante porque eso son cosas muy invisibilizadas. Y otro volumen que es importantísimo, el tema del exilio. El exilio no es reconocido como una violación de los derechos humanos, no está en la legislación y no se reconoce, no se dice que se fue, se tuvo que ir, pero no hay un reconocimiento del exilio. En la comisión identificamos que en Colombia hemos tenido que salir del país aproximadamente 1 millón de personas a lo largo de estos 60 años. Muchos hemos vuelto, pero otros no. Y la comisión le dedicó un volumen entero al problema del exilio, que se llama La Colombia fuera de Colombia. Estos son más o menos el contenido del informe, y la idea es que este legado de la comisión, que es por una parte estos volúmenes, pero al mismo tiempo hay una producción audiovisual impresionante y una producción, digamos, de bases de datos impresionante. El mayor archivo de derechos humanos que tiene en este momento el país es el archivo que la Comisión de la Verdad acaba de entregarle al Museo, al Archivo General de la Nación. Tiene 140 teras, que teras pues es como hablar de billones en la economía, es hablar de teras en los medios, en el ciberespacio. 140 teras, o sea, el mayor, y una cantidad de obras de arte, de teatro, de esculturas, de murales, etcétera. O sea, es un legado muy rico para que cualquiera, por ejemplo, como una imagen vale más que 1000 palabras, y una cantidad de gente que ahora no le gusta mucho leer, bueno, tiene una cantidad de videos para cualquier casi tema que tú te imagines, los indígenas en la guerra, el problema de la violencia sexual, el exilio, los desplazados, hay cantidad de videos y por regiones, de manera que hay un legado fuerte. La esperanza ahora es que realmente ese legado se convierta en acción, en que la gente se lo apropie y sienta que ahí
es sus necesidades, es la respuesta a su necesidad de dignidad, de equidad, de paz, de tranquilidad, y peleen por eso y se implementen esas recomendaciones. Apenas estamos empezando porque apenas hace un año entregamos el informe, pero esperamos y tenemos signos de esperanza reales porque ha habido en el país, en algunos sectores, una respuesta muy participativa, muy creativa, que a uno le da esperanza, pero también hay que decirlo con franqueza. Hay un sector apático que yo diría que es la mayor parte del país. Yo diría que más de la mitad del país es totalmente apática a esto, no le interesa. Es como si esa fuera una guerra en Timor Oriental, no les llega. Ese para mí es un obstáculo grandísimo. El otro problema muy grande es que la guerra ha seguido en varias regiones del país y con otros actores, y eso complica mucho la cosa y genera mucha desesperanza. Y finalmente hay un sector negacionista que sigue radical, porque en Colombia no ha habido guerra, no ha habido conflicto armado, que ha sido simplemente un Estado legal, digno de los buenos, enfrentando a unos malos narcoterroristas y tal cosa, y que por lo tanto lo que hay que hacer es acabarlos y exterminar y tal. Y todavía hay sectores que están en esa posición por sus intereses políticos, por sus intereses económicos y militares, y hay que decirlo también, porque muchos de ellos tienen responsabilidades y les queda muy difícil ya no solo aceptar el problema, sino su responsabilidad en el problema, y esto hace que la situación sea difícil, pero tenemos confianza y esperanza de que en la medida en que el primer sector que dije, que está comprometido, que está cansado de la guerra, que ya entendió que la guerra era un fracaso y que no era ese el camino, y hubo un momento en que pensamos que el informe se llamara "La guerra no es el camino". Finalmente no quedó, y yo creo que correctamente, porque el informe final se llama "Finalmente hay futuro si hay verdad", y esto es muy importante, relacionar el trabajo por la verdad con el trabajo por la construcción de futuro y la necesidad de que para poder construir ese país en paz es necesario aclarar estas cosas para poder ayudar a sanar las heridas, a recuperar la dignidad, especialmente de las víctimas, pero no solo de las víctimas, hay que recuperar también la dignidad de los victimarios, que también son seres humanos, ¿no? Estas cosas son muy complejas y una de las conclusiones obvias de la comisión es la enorme complejidad de este conflicto. Era algo de eso que quería señalar y me disculpan que me he extendido más de la cuenta. No, al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias y te agradecemos mucho por esta entrevista. Pero se nos fue la mano. Se nos fue.